Ahí está. Estamos en la semana de evaluación del 20 al 24. El sistema se cierra el 27. Entonces necesitan ya darme todo lo que tengan, porque si no, o no pasan o van a salir bajos. Bien, eso es una. Ahora, lo que me tienen que presentar es ya el avance del trabajo y el avance. A ver, un momentito. Ahí está. Voy a compartir. Es de esta forma. Aquí tenemos a ver, un momentito, por favor. El orden. Lo primero es la carta topográfica. Hay quien pone los metadatos primero, o sea, después va la carta topográfica. Ahorita me mostraron algo que me pareció interesante porque en el Google Earth pueden hacer una vista lateral, se ve el cerro, se ve todo, o sea, está bien porque pues nos da una idea general. Entonces, primero los metadatos, luego la carta y después la imagen esa en tercera dimensión del Google Earth, donde se ven los cerros con curvas de nivel y la localización de su zona urbana. Después vendría esta donde está la zona urbana y ya delimitada la subcuenca que afecta cuando llueve, el escurrimiento afecta a la traza urbana porque por ahí pasa y un área suficiente para que ya en esta figura aquí tendríamos definido el área, la subcuenca que afecta la localidad y también que pongan la posible zona de tratamiento y el emisor y el perfil del emisor, así como está esto. Aquí ya sería la planeación general. Si alcanzara, pues que se vieran los tubos principales, o sea, subcolector, colector, etcétera. Después ya vendría aquí el límite de desarrollo urbano. Aquí debe ser límite de desarrollo urbano. Después viene las calles, que son las manzanas y el límite de desarrollo urbano. Las manzanas definen calles, avenidas, viaductos, etcétera. Después vendría ejes de calle y el límite de desarrollo urbano. Después vendría mobiliario urbano, el límite de desarrollo y dónde están las escuelas, mercados, panteones. Después ya vendrían curvas y cotas de nivel, que lo puso hasta acá. Aquí se ven las curvas, faltan las cotas y el límite de desarrollo urbano y a lo mejor hasta la traza. Después vendría las zonas socioeconómicas, creo, a ver, ya me perdí. Creo que aquí es el mobiliario. Aquí curvas y cotas con el límite. Después vendría parteaguas y escurrimientos. Luego ya viene la zona socioeconómica. Luego de las zonas ya debe venir los ejes de calle. Bueno, ya las longitudes por calle, por crucero y los posts de visita, banderas y cotas de terreno. Después ya debe de venir esto, ahorita comparto. A ver qué es lo que les voy a compartir. A ver, comparto. Esta parte donde tienen ustedes ya, aquí están la traza urbana, las curvas, las cotas y las zonas socioeconómicas que ya deben de tener las propuestas ustedes. Y también en otra
planito, aquí se ven los escurrimientos generales. Aquí se ve las curvas de nivel y como las gotas de agua, si no existiera nada de construcción, pues las curvas las gotas de agua van a cortar a las curvas perpendicularmente porque es la máxima pendiente. Entonces, en esta parte de aquí, no veo mi puntero. Ah, bueno, aquí está ya. Aquí escurre del centro hacia la izquierda, abajo a la izquierda. En la parte central escurre verticalmente hacia abajo y en la parte derecha del centro hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es como se corta perpendicularmente a las curvas. Una vez que tienen eso, pues seguimos con puro dibujo, poner, permítanme, no sé por qué no cambió. Ya una vez teniendo aquí, lo que vamos a tener son las longitudes entre cruceros, entre pozo y pozo, entre cruceros. Aquí como la calle es muy larga, pues hay pozos intermedios, entonces por eso es que hay cruceros intermedios, no nada más en las esquinas, sino puede haber en un tramo recto pozos intermedios, o sea, va a haber cruceros extra. Aquí lo que tiene que haber es las longitudes entre cruceros, los pozos, en las esquinas, en los cruceros, los pozos, las banderas y las cotas de terreno. Una vez que tienen eso, hay que, un momentito, hay que poner en cada tramo intermedio las flechitas que me indiquen aquí al centro hacia dónde escurre. El agua siempre va a ir del pozo de mayor elevación, este es el punto 38, al punto 37, en este caso es 1 centímetro el desnivel, pero escurre a la izquierda el agua. Entonces aquí, en esta parte central, tiene que ir la flechita, aquí. Y esto que me indica que este punto es el punto más bajo de toda esa calle. Entonces, ahí se tienen que ir viendo. Permítame un momento. Las flechas y los puntos intermedios más bajos, calle por calle. Una vez que tienen esto, lo que sigue y sigue siendo puro dibujo es poner los tubos. Y aquí tenemos esta simbología que me indica inicio de escurrimiento, que se llama cabeza de atarjea. Quiere decir que este pozo no recibe nada de agua, sino que de aquí escurre a la derecha, del pozo a la izquierda. Ya me moví. Del pozo a la izquierda, del pozo hacia arriba, del pozo hacia abajo. Este pozo está más alto que todos los anteriores. Aquí vemos 71, 40, 65 de este lado. Del lado derecho 68, es más alto 71. Hacia arriba es 62, son 9 metros casi. Y hacia abajo 69, que son 2 metros o metro y medio, algo así. Entonces, vamos a poner los pozos, las banderas, las cotas de terreno, el inicio de escurrimiento y luego en todos los pozos hay que poner cómo escurre el agua. Aquí, por ejemplo, tenemos el pozo, pero vemos que tiene 4 tubos. Los 2 laterales llegan al pozo y hay media caña en el fondo del pozo que pues lleva el gasto hacia arriba. Obviamente la topografía es la que hace que el agua circule, no tiene presión, no hay sistema de bombeo, nada de eso, sino simplemente la pendiente que le damos al tubo. Si le damos pendiente del lado izquierdo hacia abajo, o sea, el lado derecho es más bajo que el izquierdo, pues entonces el agua escurrirá del lado izquierdo al lado derecho. Si del lado izquierdo bajamos el tubo,
y es más alto el lado derecho, pues va a escurrir de derecha a izquierda. Entonces aquí vemos que los dos tubos laterales, el cauce lo mandan hacia arriba, en este caso, y del tubo que llega de la parte de abajo, escurre hacia arriba. Aquí tenemos el mismo pozo con los mismos 4 tubos, pero ahora son los tubos verticales los que llegan al pozo y escurren hacia la derecha. Y el tubo del lado izquierdo que llega, pues también escurre a la derecha porque obviamente los otros 3 puntos son más altos que el tubo que sale a la derecha. Y en este caso, pues ahora es hacia abajo. Los dos tubos laterales descargan y escurren hacia abajo una vez que llegan al pozo. Y el tubo de arriba también descarga al pozo y se sigue hacia abajo. Bien, entonces, eso es lo que da la explicación de este dibujo, donde nuevamente tenemos los inicios de escurrimiento. En cada pozo tenemos el sentido de escurrimiento y tenemos la longitud crucero a crucero por tramo de calle, pozo, bandera y cota de terreno en cada crucero, que puede coincidir con cruce de calles o con un tramo intermedio de calle muy largo, donde, por ejemplo, aquí, pues tengo que poner un pozo intermedio, no hay cruce de calles, pero las longitudes siempre deben ser menores a igual o menor que 110 metros. Bien, aquí unas notas que son de que en este pozo, aunque es un tubo que llega y un tubo que sale, pues tenemos dos cotas, la cota de plantilla del tubo de llegada, que es el que viene de abajo hacia arriba, y la cota de plantilla del tubo de salida. ¿Por qué vamos a poner en un mismo pozo o muy próximo al mismo pozo dos cotas de plantilla? Porque pues el tubo va a llegar con una cierta elevación y en el pozo pues va a haber una rápida o una caída y va a salir con otra elevación. Por eso es que en cotas de plantilla, una cosa es la cota de plantilla del tubo de llegada y otra cosa es la cota de plantilla del tubo de salida o plantilla de pozos. La más baja siempre va a ser la del pozo. Y arriba de la bandera tenemos la cota de terreno. Nada más ponemos una porque el otro tubo, la otra cota, es la de plantilla del tubo de llegada, no es la del pozo. Preguntas hasta aquí. Es lo que voy a revisar ahorita esta parte. Bien, entonces, aquí hay dos personas. Ingeniero, Sí, ¿siempre nos vamos a guiar por el eje de calle? sí, siempre. Todo lo que dibujen va a ser por el eje de calle. Para efecto de agua potable y de alcantarillado, es por el eje. Ya sabemos que el tubo que sí va al centro es el de alcantarillado. Si ustedes ven, cuando van cruzando la calle, pues en el crucero y al centro de esas calles están los pozos de visita y abajo los tubos que unen esos pozos. En el caso del agua potable, el tubo va a un lado, pegado a la banqueta, pero para efecto de dibujo se dibuja al centro de la calle, sobre el eje. Bien, entonces eso es lo que les quería yo, es lo que voy a revisar ahorita y estoy compartiendo. Una vez que tengamos este planito ya de los tubos, la traza, pues de ahí sale este que es el pluvial. Esto es para el gasto pluvial, entonces vamos a hacer hasta aquí para esta evaluación. Ahora voy a compartir la evaluación. Aquí está. Entonces, la evaluación, un momentito. Aquí dice procedimiento de evaluación. La unidad 1, 2 y 3 corresponden a la primera evaluación parcial tomando en cuenta lo siguiente.
elaboración de memorias descriptiva y cálculo. Requisitos que debe cumplir un sistema de alcantarillado, esa es pregunta, tareas, prácticas y trabajos. Bueno, los requisitos que debe cumplir un sistema de alcantarillado es varios requisitos, ¿verdad? Y las tareas, prácticas y trabajo extraclase con un valor de 60% y un 40% mediante un examen escrito basado en preguntas seleccionadas del banco de reactivos. ¿Y qué preguntas van a hacer? Pues creo que aquí está. Vamos a ver. Bien. Aquí está. Es la unidad 1, nombre, conceptos generales. El alumno determinará las partes que integran el sistema de alcantarillado y los requisitos que deben cumplir. Entonces aquí dice definición de un sistema de alcantarillado. Entonces aquí en el libro 5, datos básicos, aquí viene, déjenme ver dónde está, más arriba, sí, un momento. Ahí me pasé, es la 7. Aquí dice el glosario. Y lo primerito es, define qué es alcantarillado. La pregunta es sistema de alcantarillado, pero aquí define lo que es un alcantarillado. Dice conjunto de tuberías que conducen las aguas residuales hasta el sitio de disposición final de las mismas. Ese es un alcantarillado. Ahora, el sistema es el que está integrado por una red primaria y una red secundaria. Ahora, déjenme ver acá. Aquí dice red de distribución. Y en la red dice que es un sistema de tuberías que conducen el agua potable a lo largo de las calles de una localidad para consumo de los usuarios. Bueno, entonces dice sistema de tuberías que conducen el agua potable. Entonces acá arriba, en glosario, en alcantarillado, también dice conjunto de tuberías que conducen las aguas residuales. En el otro era agua potable, aquí es aguas residuales. En el otro decía hasta, déjenme ver acá. Sistema de tuberías que conducen el agua potable a lo largo de las calles en una localidad para consumo de los usuarios. Entonces, es prácticamente lo mismo, sistema de tuberías que conducen el agua residual a lo largo de las calles de la localidad para el desalojo, en lugar de para consumo de los usuarios. Acá dice conjunto de tuberías que conducen las aguas residuales hasta el sitio de disposición final de las mismas, que no es disposición final, sino hasta la zona de tratamiento. Una planta de tratamiento que lo que va a hacer es tratar las aguas residuales y darles una calidad adecuada para que se vierta para el siguiente uso que se va a dar. Si se va a verter a un río, pues debe tener la calidad del agua que lleva el río, y si ese río tiene peces vivos, pues tienen que seguir vivos esos peces una vez vertiendo el agua, que el efluente de la planta ya no es agua residual, sino es lo que entra es influente, que es el agua residual, y lo que sale es un efluente, pero ya debe ser agua tratada, ¿no? Y debe de tener la calidad para lo que se vaya a usar. Si vamos a regar verduras, pues debe tener una calidad tal que no perjudique al humano cuando consuma esas verduras, o que no contamine el subsuelo, de que lo corrompa, ¿verdad? Que esto es en teoría, porque en la práctica, pues, muy pocos sistemas tienen plantas de tratamiento. Bien, entonces quedó claro lo que es el alcantarillado, conjunto de tuberías que conducen las aguas residuales hasta la planta de tratamiento. No es disposición final, sino hasta, en este caso, la disposición final es una planta
de tratamiento de agua residual. Pero también aquí podemos poner en el conjunto de tuberías, esas tuberías se clasifican en dos, en red primaria, que son subcolectores, colectores, interceptores y el emisor, esa es la red primaria, y la red secundaria, que son las atarjeas. En el caso del agua residual, la atarjea es de 20 centímetros de diámetro, no se puede poner un diámetro menor. En el caso del alcantarillado pluvial, la atarjea es de 30 centímetros, ya no de 20, sube 10 centímetros el diámetro mínimo para el alcantarillado pluvial. Ahora, es el conjunto de tuberías, le vamos a poner, que forman la red primaria, ya vimos cuáles son, subcolectores, colectores, interceptores, emisor. La red secundaria, que es las atarjeas, que son de 20 centímetros para el alcantarillado sanitario, y para el pluvial son 30 centímetros. Pero aparte hay pozos de visita, y esos pozos de visita se dividen en pozo de visita común, pozo de visita especial y pozos caja. Entonces esa sería la definición de lo que es un sistema de alcantarillado. Tipos de sistema de alcantarillado son los separados de agua residual y de agua pluvial, y el combinado. Ya les había comentado que en la República Mexicana el 99% de los sistemas son combinados, porque ya tienen muchas décadas, decenas y centenas de años. Entonces, pues en esos tiempos lo único que había era el sistema combinado, todo se vertía a una sola red. También es más costoso tener dos redes. En la misma calle tendría que ir a una cierta profundidad. Primero va el separado de aguas negras, el residual, porque es un diámetro menor que requieren sus tubos un colchón mínimo menor, y luego viene abajo de ese el de agua pluvial, que son diámetros mayores y que requieren de mayor profundidad. O a lo mejor un poquito descentralizados, uno al centro y otro a un lado, o uno a un lado y el otro al otro, pero la profundidad es diferente porque los diámetros son diferentes. Entonces hay el separado de aguas negras y el pluvial, y el combinado, que es el 90% de los sistemas del país. Elementos que integran un sistema de alcantarillado, ya vimos tuberías y pozos, básicamente. Requisitos que debe cumplir un sistema de alcantarillado, pues básicamente es seguridad, es que sea hermético, o sea, que nada entre ni que nada salga. Lo que vaya dentro del tubo tiene que conducirse sin que salga nada, y si estamos en un manto freático donde el tubo está, pues, instalado por abajo ¿cómo se llama? Del nivel freático, pues va a estar dentro de un manto acuoso, pero no debe de infiltrarse tampoco agua. Entonces, requisitos es seguridad, es impermeabilidad, y es eficiencia en el desalojo de la excreta humana, de los desechos. Básicamente son dos tipos de servicios: el doméstico, que es residencial, medio y popular, y el no doméstico, que es servicios públicos, comercial, industrial y contra incendio. Y como ya les he dicho, estos sistemas están calculados, pues sí, calculados para desalojar un sólido que no es más que la excreta humana, no es para restos de alimentos, para estopas o cascajos o medicinas, o muchas cosas que se tiran en los domicilios a los alcantarillados, toallas sanitarias, un montón de cosas que la gente tira, y que pues es el problema, que después vienen obstruyéndose las redes porque no se hace un uso adecuado del sistema. Configuración de la red de alcantarillado. La configuración, pues, es red primaria, red secundaria, emisor, planta de tratamiento.
Esa sería la configuración de la red de alcantarillado. Tipos de tuberías empleadas son concreto simple, concreto armado, poliuretano de alta densidad, policloruro de vinilo. Si fuera necesario meter tubería de acero, pues se mete por cuestiones de que hay que cruzar un puente y pues como la tubería va a ir pegada al puente abajo, pues hay que meterla de acero para que no vaya, para que sea más seguro, tiene más resistencia mecánica y resistencia a la intemperización también. Cuando hacemos cruce con ríos, pero sin puentes, sino que baja la tubería por abajo del cauce y sale del otro lado, que se llaman sifones, pues también, si es necesario, meteríamos tubería de acero, o en lugares donde tengamos asentamientos diferenciales muy fuertes, donde la tubería se rompe constantemente, pues ahí también tendríamos que meter tubería de acero. Entonces, las tuberías son concreto simple, concreto armado, poliuretano de alta densidad, policloruro de vinilo y acero. Las pruebas a las que se someten básicamente son dos: hermeticidad, que nada entre y nada salga, y compresión. Esto es el peso máximo que pueden resistir antes de fracturarse por compresión, para no someterlos a estas condiciones o protegerlas. No sé si haya preguntas al respecto de esta parte. Esa es la unidad 1. La unidad 2. Estoy haciendo nada más un repasín rápido. Estudios topográficos. Bueno, aquí dice que, bueno, me voy a regresar un poco. Creo que en la unidad 1 sí lo leí. Queda conceptos generales y que el alumno determinará las partes que integran los sistemas de alcantarillado y requisitos que deben cumplir. En la unidad 2 es estudios específicos para sistemas de alcantarillado, y el alumno identificará los estudios específicos que se requieren para un sistema de alcantarillado. Entonces aquí, para todo lo que hacemos como ingenieros civiles, lo que necesitamos primero es un levantamiento topográfico, un estudio topográfico. Hay dos tipos: uno para hacer ¿cómo le llaman? Un estudio preliminar, un estudio previo, o para un estudio definitivo, para un proyecto definitivo o un proyecto ejecutivo, pues requerimos un levantamiento directo con aparatos, pero para hacer anteproyectos, pues con lo que nos da INEGI, o sea, los metadatos, o con la herramienta de Google Earth, pues podemos hacer estudios previos, anteproyectos. Pero para un proyecto definitivo o un proyecto ejecutivo, que es el que se va a ejecutar, el que se va a construir, pues es con estudios, con aparatos, ¿no? Entonces dice: levantamiento de la localidad escala 1 a 2000 con curvas de nivel a cada metro. Esto de las curvas de nivel a cada metro es que para interpolar o para que quede definido la elevación en un crucero o en cada lugar donde tengamos pozo, requerimos una curva de nivel antes y después del pozo para poder interpolar con mayor exactitud o tener idea más clara de hacia dónde escurre el agua. Porque para el proyecto ejecutivo ya lo que necesitamos son las elevaciones en cada pozo de visita, en cada crucero, donde crucen calles, o en cada punto intermedio. Si es que la calle mide más de 110 metros, vamos a poner un pozo intermedio de tal manera que entramos rectos donde la longitud sea mayor a 110 metros, vamos a tener pozos intermedios y que esos tramos no sean mayores a 110 metros. Entonces, los pozos van a estar para longitudes iguales o menores a 110 metros, pero no mayores de 110 metros. Bueno, la norma dice 120 más menos 10%, pero ya les he explicado que cada periodo de estiaje, desasolvar las redes, sacar todo el sedimento que haya para que en la siguiente temporada de lluvia las tuberías estén limpias y se presente el menor número de inconvenientes. Entonces, para poder desasolvar,
en tiempo de estiaje hay que meter malacates, se meten las varillas, primero las varillas, una vez que sale la varilla, se le amarra el cable o una guía, se saca la guía y luego ya se mete el cable de acero y en cada extremo, en cada pozo extremo va a haber un malacate, o sea, un motor eléctrico que va, digo, de combustión interna y un juego de poleas para poder jalar algo que se llama boca de pescado, que es un aditamento que se amarra en un pozo, y en el otro pozo está bueno, en ambos pozos hay ¿cómo se llama? Los malacates, pero primero vamos a jalar hacia un lado, entonces se pone un implemento que a la hora de ir jalando va a ir, es como un bote por el cual, cuando se vaya jalando, se va a ir retacando, se va a ir rellenando a la hora de ir arrastrándose, pues va a ir introduciendo todo el asolve que haya en ese tramo de calle. Una vez que sale del otro lado, se limpia, se sacude para que quede limpio, se voltea y se arrastra ahora del otro lado. No sé si aquí tengo un dibujo, es que luego los dibujos se me pierden. A ver, déjenme ver si lo tengo. Un momentito. Creo que si no lo voy a buscar o lo voy a tener que volver a hacer para que, o sacar una foto por ahí. No, creo que no lo tengo aquí. Bueno, después les presento el malacatito y cómo funciona. El chiste es de que se van a hacer varias pasadas, varias veces se jala de un lado, se jala del otro hasta que ya quede limpio. Pero lo vamos a hacer con el malacate, con los cables de acero y con los implementos, pero lo que roza es el cable del malacate, el cable que aunque es de acero, pues se va desgastando y llega el momento en que se rompen, se van rompiendo los hilos de acero y termina por romperse el cable y si la longitud entre pozos es muy grande, pues el esfuerzo que hace el malacate es mayor, por lo tanto la fricción es mayor y el desgaste de los hilos del cable de acero pues se van reventando, ya una vez que se rompe, pues ya ese cable ya no sirve más que para desasolvar para los tramos que alcance el cable. Entonces, por eso, entre menor sea la longitud entre pozos, menor es la fricción, mayor es la vida útil del cable. Entonces, por eso es que, aunque la norma dice que son 120 más menos 10%, que serían como 130 metros de distancia entre pozos, pues lo ideal es que pues, sean de 100 metros y eso ayuda para el mantenimiento, el mantenimiento del sistema. Bueno, pero yo estaba presentando no esto, sino otra cosa. Estoy haciendo un repaso para que lo tengan claro y fresco. Bien. Pues aquí está. Entonces es levantamiento de la localidad de escala 1 a 2000 con curvas de nivel a cada metro. Les decía que las curvas de nivel es para que podamos accidentes, muertes y obviamente pues problemas legales. Entonces para eso es mejor que tengamos todo lo que existe para poder planear, programar todos esos cruces. Levantamiento de pavimentos, banquetas existentes, porque todo lo que rompamos hay que rehabilitarlo, hay que presupuestar todo eso. Estudio de población, ya lo hicimos. Otros estudios, pues ya hicimos el de dotación, aunque aquí también indica clasificación del tipo de terreno, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Eso lo hacemos con ensayos a cielo abierto porque como vamos a hacer zanjas, hay que costear, hay que hacer el análisis de costo de las excavaciones. Y como el 100% de este sistema es enterrado, pues necesitamos hacer un buen análisis de la dureza del terreno en todos los tramos. El terreno cambia en cualquier momento, entonces
para hacer el presupuesto y no cobrar de menos o cobrar de más. En el caso de la residencia, estará al tanto de que si el terreno se hace más suave, pues entonces va a decir, aquí decía 3 si es 1, pues te voy a descontar, o 2 si es 1, y al revés, si en el presupuesto dice que es 2 y es 3, pues ustedes tienen que, el constructor en este caso tiene que decir, no, pues ya se hizo más duro el terreno, es otro costo. Determinación de la intensidad de lluvia, porque vamos a cuantificar el volumen de agua de lluvia para determinar el diámetro que requerimos en base a un periodo de diseño que siempre va a ser corto, porque no podemos diseñar sistemas de alcantarillado, redes de alcantarillado sanitario o pluvial con diámetros muy grandes, o para periodos de retorno de lluvia muy amplios, porque pues la lluvia no la podríamos captar. De todos modos, sería diámetros enormes que encarecerían demasiado el proyecto y que además solo van a operar para esos periodos de retorno de 10, 15, 20 años. Saldrían unos diámetros de tubo enorme y pues estarían subutilizados la mayor parte del tiempo. Por eso es que vamos a hacer diseño de sistemas pluviales para periodos de retorno pequeñitos de 2 años. Siempre en todos los años hay encharcamientos, hay charcos de agua cuando las lluvias son muy fuertes, pero si las redes están limpias, pues en pocos minutos se va, pues a la normalidad, entre comillas, siempre y cuando que dejara de llover. Pero si sigue lloviendo, pues va a haber pequeños charcos. Si el agua se hace más fuerte, más recio, o el agua recia, pues entonces se volverán a presentar los charcos, pero serán en tiempos pequeños, si es que la lluvia no endurece por periodos largos de tiempo. Bien, determinación de la intensidad de lluvia. Esto lo vamos a encontrar con el Observatorio Astronómico Nacional. Ellos tienen datos estadísticos de precipitación a lo largo de todo el año. Todos los días del año registran estas precipitaciones. Y con esos datos de 20 años vamos a hacer el método de Gumbel para que en un periodo de retorno de 2 años encontremos la intensidad máxima, y con esa intensidad máxima, recuerden que la altura de precipitación por el área me da el gasto. Entonces, nosotros teniendo ya la subcuenca que afecta el área urbana que vamos a trabajar y el área urbana, ya tendríamos el área por la altura de precipitación, me da el gasto, que es el que vamos a desalojar en el proyecto de este sistema. La unidad 3, datos básicos de proyecto de un sistema separado de aguas negras, o sea, residual, pluvial y combinado. Dice, el alumno calculará los datos básicos de proyecto para el sistema de alcantarillado separado de aguas negras, bueno, residual, pluvial y combinado. Después viene periodo económico de proyecto, que tiene que ver con el número de años dentro de los cuales la obra operará eficientemente. Acá tenemos en el libro 5, dice, aquí dice periodo de diseño. Oye, ¿dónde está? Periodo de diseño, lapso para el cual se diseña el sistema. Y ese lapso tiene que ver con un número de habitantes. Cuando llegamos a ese número de habitantes, pues quiere decir que ya se cubrió ese lapso. El periodo en el que se estima que la obra o elemento del proyecto alcanza su máxima eficiencia, y esa máxima eficiencia está en función a los habitantes de proyecto, a los habitantes proyectados. Si por alguna razón ese número de habitantes se alcanza antes,
pues el periodo de diseño se acorta. ¿Cómo es que puede alcanzarse antes ese número de habitantes? Porque la actividad económica se incremente, que lleguen industrias que traigan muchos habitantes de tal manera que los que ya existen más los que llegan y más la actividad comercial, industrial y de servicios aumente, pues los habitantes de proyectos se alcancen antes, pues entonces nuestro periodo de diseño se acorta. Al revés, si en lugar de llegar a industria la actividad económica se ralentiza o se corta y se van a industria, pues la gente se va a ir porque no hay trabajo, porque no hay ingreso, entonces nuestro periodo de diseño se alarga hasta que se tenga esa población de proyecto. A eso se refiere el periodo de diseño. Es el lapso para el cual se diseña el sistema. Es el periodo en el que se estima que la obra o elemento del proyecto alcanza su máxima eficiencia y eso está en función del número de habitantes, que es lo que determinamos. Entonces, ese es periodo de diseño. Y luego aquí viene vida útil. Eso tiene que ver con los tubos, con las cárcamos, con los motores, con las subestaciones. Es lo que dura la pieza, el elemento. Dice, es el lapso en el cual se estima que la obra o elemento del proyecto funciona adecuadamente. En este caso, vamos a tener dos tablas que ya se las había presentado. Déjenme ver si la encuentro rápido aquí. Un momento. Bueno, está aquí en el índice. Un momentito. Para que las recuerden. No, el índice está antes. Bueno, aquí dice que en la 1, 2, en la 6 y en la 7. Las páginas 6 y 7, ahí viene periodo de diseño y vida útil, pero luego, un momentito. Otra vez en la 47 y 48. Bueno, entonces vamos a ver primero 6 y 7, que no es exactamente la 6 y 7 porque no coincide, pero bueno, aquí decía... Un momento. 47 y 48. Bueno, aquí vienen las definiciones, ya lo vimos, es a lo que se refiere esta parte, 6 y 7. Después acá viene otra vez mencionado, después del estudio de población de proyecto, aquí lo menciona otra vez. Permítanme encontrar. Aquí dice periodo de diseño. Nuevamente dice, es el intervalo de tiempo durante el cual se estima que la obra por construir llega a su nivel de saturación. Este periodo debe ser menor a la vida útil. La vida útil es de la de los tubos. Los periodos de diseño están vinculados a los aspectos económicos que están en función de los costos del dinero. Esto es que las tasas de interés real, entendiéndose por tasa de interés real el costo del dinero en el mercado menos la inflación. Mientras más alta es la tasa de interés, es más conveniente diferir las inversiones. O sea, si yo voy a construir algo y me cuesta 1,000,000 de pesos y pido el 1,000,000 de pesos completo, pues a partir de esa fecha me empiezan a cobrar intereses. Más sin embargo, si yo voy pidiendo el dinero en pequeñas cantidades y voy avanzando, pues los intereses no son del 100%, sino de las pequeñas cantidades que voy pidiendo y voy a tener que pagar pues en menores cantidades. Entonces por eso a eso se refiere. Lo que implica reducir los periodos de diseño, cabe señalar que no se deben atender los aspectos financieros. Esto es, los flujos de efectivo del organismo operador que habrá
de pagar por las obras y que la selección del periodo de diseño habrá de atender tanto al modo de inversiones en valor presente como a los flujos de efectivo. ¿Quién va a pagar el préstamo? Pues la gente que hace uso del servicio vía el pago de su consumo. Entonces, cuando el organismo operador esté operando y tenga sus medidores y tenga a la gente ya con el servicio y le llegue a la gente el recibo de cobro y lo pague, pues de ahí va a salir para que el organismo opere y para que el organismo pueda pagar los préstamos que tenga. Y si el organismo operador no funciona o no cobra porque no tiene medidores o no lleva el control de los usuarios, pues entonces se meterá en problemas financieros. Dice, considerando lo anterior, se recomienda que el periodo de diseño sea de 5 años, con excepción de aquellas obras en que no se puedan concebir proyectos modulares, obras que no pueden ampliarse fácilmente. Por ejemplo, en el caso del agua potable, si vamos a construir una presa, no se puede construir en pedazos la presa, se tiene que pedir el dinero completo para construir la presa y entonces ya podríamos operarla. Mientras no esté terminada, no se puede operar. Pero en el caso de las redes, de las tuberías, sí, por ejemplo, se puede dar servicio a la parte del centro, a las partes que ya tienen asentamientos humanos y que requieren del servicio y que lo pueden pagar, van a hacer un contrato y después, de acuerdo a su consumo, lo van a pagar. Y dejándose las áreas periféricas para ampliaciones sucesivas, de acuerdo a que, pues ni modo, se les va a dar el servicio primero a los que tengan mayor densidad de habitantes y hacia donde haya menos habitantes, pues ahí se irá diferiendo el servicio. Y el servicio en el caso de agua potable se dará en esas zonas mediante pipas y el servicio en el caso del desalojo de las aguas residuales, pues tendrá que construir la gente una fosa séptica mientras ya le llega la red para que puedan conectarse a la red y desalojar su agua residual. Bien, siempre que sea factible se deberán concebir proyectos modulares que permitan diferir las inversiones el mayor tiempo posible. Y luego viene la vida útil, que es la de los equipos, tuberías y demás. Dice es el tiempo que se espera que la obra sirva a los propósitos de diseño sin tener gastos de operación y mantenimiento elevados que hagan antieconómico su uso o que requieran ser eliminadas por insuficiente. Este periodo está determinado por la duración misma de los materiales de los que estén hechos los componentes, por lo que es de esperar que este lapso sea mayor que el periodo de diseño. O sea, si un tubo dura 50 años, yo no voy a hacer el periodo de diseño de 60 o 70 años, tiene que ser menor a 50, máximo igual a 50, pero no mayor. A eso se refiere. Ahora, esto de la vida útil, hay ciertas partes del sistema que se pueden cambiar sin ningún problema. Por ejemplo, un motor eléctrico, un tablero de controles, una subestación, en caso de que existieran bombeos en el alcantarillado sanitario, pues se pueden cambiar y la gente ni se da cuenta, pero si vamos a cambiar un emisor o un subcolector, pues ahí se afecta a la gente, se afecta a la actividad diaria y todos se dan cuenta. Y se deben tomar en cuenta todos los factores, características y posibles riesgos de cada proyecto en particular para establecer adecuadamente el periodo de vida útil. Estoy haciendo un repaso, porque esto ya lo habíamos visto. De cada una de las partes del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Ahora vámonos a la otra parte, que era la página, le voy a poner 45. Vamos a ver si está por aquí. Un momentito a que agarre la onda. Ya perdí mi puntero. Bien, un momento. Un momentito.
plantilla, tubo, colchonero. Aquí está otra vez periodo de diseño, procedimientos, periodo de diseño, o sea, trae como 4 partes, ¿no? Donde explica y donde va ejemplificando estos conceptos. Procedimientos, periodo de diseño. Los periodos de diseño de las obras y acciones necesarias para la planificación del desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado se determinan, por un lado, tomando en cuenta que este es siempre menor al de la vida útil de los elementos del sistema, o sea, tubos, pozos, cárcamos. Por otro, considerando que se tendrá que establecer un plan de mantenimiento o sustitución de algún elemento antes que pensar en la ampliación, mejoramiento o sustitución de todo el sistema. Les decía yo que un motor eléctrico se cambia sin ningún problema, un transformador, una columna de succión, tazones, pero los cárcamos de bombeo, o sea, la obra civil o las tuberías o un pozo, algo así, pues eso tarda más. Los elementos de un sistema de agua potable y alcantarillado se proyectan con una especialidad, una capacidad prevista hasta el periodo de diseño. Rebasado el periodo de diseño de la obra continuará funcionando con una deficiencia cada vez menor hasta agotar su vida útil. Esto es, el periodo de diseño está en base al número de habitantes. Ese número de habitantes tienen, para el caso del alcantarillado, una descarga que es una aportación que es el 75% de la dotación, que es lo que de los 100 litros que me llegan, por ejemplo, para mí, para el uso, pues 75 litros se van a ir al alcantarillado y el otro 25 se queda en el aire o pues se evapora. Bien. Después viene, para definir el periodo de diseño de la obra o proyecto se recomienda el siguiente procedimiento. Dice, hacer un listado de todas las estructuras, equipos y accesorios más relevantes dentro del funcionamiento y operación del proyecto. Con base en la lista anterior se determina la vida útil de cada elemento del proyecto según la tabla 5.1, definir el periodo, en el inciso C, definir el periodo de diseño de acuerdo a las recomendaciones de la tabla 5.1 y la consulta de estudio de factibilidad que se haya elaborado en la localidad. Esto de estudio de factibilidad es técnico financiero. Técnicamente se puede construir el sistema porque el hombre tiene la tecnología para construir sobre la tierra, bajo el agua o en el espacio. O sea que la factibilidad técnica no se discute. La factibilidad financiera, ese es el problema, porque es como si cualquiera de nosotros va al banco y quiere dinero prestado. Si yo llego al banco y le digo al banco, quiero 1 millón de pesos que me preste, pues el banco me va a dar un formato a llenar. Y si en el formato donde viene mi nombre, mi dirección, mi trabajo, mi antigüedad, las propiedades que tenga, los créditos que tenga de tiendas comerciales, etcétera, ven toda mi capacidad económica. Y al final me van a decir, no, pues no te podemos prestar 1 millón. En base a nuestro estudio te podemos prestar 100,000. O al revés, a lo mejor si yo tuviera muchas propiedades y un ingreso muy grande, etcétera, me dicen, no, pues sí te podemos prestar más de 1 millón si quieres. Pero eso es de cada quien. Entonces, ese estudio de factibilidad técnico-financiero es lo que define. Ya les dije que técnicamente, pues no habría problema. El problema es financieramente. Bien, entonces, el periodo de diseño para elementos del sistema de agua potable y alcantarillado, y viene la tablita. Y ahí viene lo que recomienda para cada parte, es el periodo de diseño, o sea, el proyecto, la eficiencia del proyecto, la eficiencia que cubra las necesidades. Y ahí dice, fuente, pozo de visita y embalse, de 5 a 50 años. Una línea de conducción de 5 a 20 años. Planta potabilizadora de 5 a 10 años. Estación de bombeo de 5 a 10 años, y ahí vienen los demás. Y después en la nota dice, en el caso de distribución secundaria y red de atarjeas, por condiciones de construcción difícilmente se podrá diferir la inversión.
Entonces ahí dice que, pues, que hay que construirla toda de un jalón. Aunque ya ven que en la Ciudad de México se construyen nuevas colonias, y esas colonias se conectan a lo ya existente. Generalmente así es. Por eso es que luego hay deficiencia, de que hay colonias, lugares donde ya la gente ya hace protestas, ya no quiere que se construyan nuevas unidades, porque pues va a ser la misma agua que llega, pero ahora se va a distribuir entre más gente, entonces, o luz, energía eléctrica, etcétera. Entonces, o vialidades, las vialidades se saturan. Si ya están saturadas con más gente, pues se van a saturar más. Eso es vida útil. Digo, periodo de diseño. Ahora, vida útil. La vida útil de las obras depende de los siguientes factores: calidad de la construcción, de los materiales utilizados. Calidad de la construcción es el procedimiento constructivo, que sea con buena calidad, que los pasos a seguir se hagan bien y con los materiales adecuados. Bien, después dice calidad de los equipos. Pues, por ejemplo, en el caso de los autos, hay marcas, y ustedes saben que si compran un carro de una marca, pues tiene cierta calidad, pero si ese mismo carro lo compran en otra marca y es mucho más caro, pues es porque tiene más calidad, ya sea el motor o las piezas, etcétera. Diseño del sistema. Si el diseño está bien hecho, pues obviamente la vida útil va a ser mejor. Les vuelvo a repetir que en la planeación está la ingeniería. Entonces aquí en el diseño, que es la ingeniería del sistema, pues si el ingeniero tomó en cuenta todos los elementos y tiene mucho conocimiento, experiencia, práctica, expertise, pues su diseño puede tener mayor porcentaje de eficiencia. Pero si no se fijó, no tuvo en cuenta algunos elementos, etcétera, pues esto puede operar inadecuadamente, y pues la vida útil va a ser menor. Ya ven que, por ejemplo, en el sistema Cutzamala constantemente están haciendo modificaciones porque pues el diseño a lo mejor se fue de hace 50 años y la ciudad siguió creciendo como monstruo, y entonces hay que modificar el diseño, hay que hacer adecuaciones. Aunque ahora dicen que ya se pueden hacer mantenimientos o correcciones sin interrumpir el servicio, pues entonces ahí estuvieron los cambios en el diseño. La calidad del agua: si el agua tiene muchos carbonatos, pues va a ir incrustándose esos carbonatos en las tuberías, y si no se da el mantenimiento adecuado, pues esos carbonatos disminuirán el área hidráulica y eventualmente obstruirán el tubo. Entonces, en la calidad del agua tendríamos que considerar más mantenimiento, más limpieza. Recuerden que tinacos y cisternas se tienen que lavar cada 6 meses para sacar los sedimentos, los lodos y los carbonatos que pues se van obstruyendo. Hay lugares donde en las tuberías se calcifican a la salida de los tubos, ahí se hacen unos carbonatos, y eso, así como a la salida de las llaves se hace eso, se hace dentro de las tuberías. Entonces, esos carbonatos van obstruyendo el fluido hasta que ocasionalmente podrían interrumpirlo totalmente. Operación y mantenimiento. Si ustedes tienen un carro y lo cuidan, no lo sobrecargan, están siempre al pendiente de todos los niveles, de todo lo que haya que hacer: aire, líquido de frenos, aceite, gasolina, etcétera. Recuerden que si ustedes un carro lo traen siempre en la reserva, pues la gasolina también trae partículas suspendidas. Entonces, esas partículas van a estar desgastando más los pistones, el motor eléctrico, el motor de combustión, perdón. En cambio, si el tanque lo traen siempre lleno, pues la gasolina va a tener una mejor calidad, y la durabilidad del motor, si también trae el nivel de aceite adecuado, si el aceite se cambia en los tiempos que marque, pues el equipo va a funcionar mejor por más tiempo. Entonces, en estos sistemas,
si se desasolva en cada periodo de estiaje, se saca todo, si ya vemos que un tubo, porque para eso son los pozos de visita, los pozos de visita son primero, para dar ventilación, porque la excreta genera gas metano y ese gas debe salir para que no me genere tapones o para que eventualmente no se genere un incendio, un flamazo. Entonces, los pozos de visita sirven para dar ventilación. Además de que a las redes de alcantarillado no se vierte, no nada más va la excreta humana, sino hay gente que tira restos de gasolina, solventes, medicinas, son un montón de cosas que van en el alcantarillado y yo recuerdo que en el Río del Consulado, porque yo por ahí estudié la primaria, había explosiones periódicamente. Bueno, llegó un momento en que había explosiones y las tapas de concreto que pesan, no sé, 40, 50, 60 kilos, salían volando 9 metros de altura. Y es que, pues bueno, hay talleres, hay un montón de industria que tira sus residuos al drenaje y esa combinación de líquidos no nada más puede resultar inflamable, sino explosiva. Y recuerdo que ahí había ese tipo de fenómenos que de repente explotaba y la tapadera salía volando varios metros de altura. Entonces, eso es lo que puede afectar el servicio. Dice, en la selección de la vida útil es conveniente considerar que generalmente la obra civil tiene una duración superior a la obra electromecánica y de control. Asimismo, las tuberías tienen una vida útil mayor que los equipos, pero no tienen la flexibilidad de estos. Es lo que les decía, un motor eléctrico se cambia en horas, un tablero de control eléctrico, un cableado, un transformador, se cambia en horas. En cambio, un tubo, pues ahí ya no es tan sencillo, ni tan rápido, ni tan a la vista. Bien. Tampoco hay que olvidar que la operación y mantenimiento es preponderante en la duración de los elementos, por lo que la vida útil dependerá de la adecuada aplicación de los programas preventivos correspondientes. Lo que les acabo de explicar con el ejemplo de un carro. En la tabla 5.2 se indica la vida útil de algunos elementos del sistema de agua potable y alcantarillado, considerando una buena operación y mantenimiento y suelos no agresivos. Si el suelo es salitroso, pues es muy agresivo. Ya ven que en las construcciones, cuando el salitre sube de los cimientos a los muros, pues hay que cambiar el muro. No es suficiente con resanar o con pintar, mucho menos resanar. Hay que a veces hasta quitar el muro, poner una carpeta asfáltica entre el muro, entre el cimiento o la cadena de desplante y el nuevo muro para que el salitre pues tarde un poco más en subir. La vida útil, aquí están diferentes elementos. Obra civil de 10 a 30 años, en caso de pozos. Equipo electromecánico de 8 a 20 años, pero el equipo electromecánico no tiene mayor problema porque pues puede no afectar el servicio, ya que tanto en el caso de agua potable como en el de alcantarillado, donde requerimos motores, siempre se meten en pares. Si yo requiero un motor de 30 caballos, no meto uno, meto dos, porque como el servicio no se puede interrumpir, pues si se quemara un motor, pues echo a andar el otro. Pero siempre hay que estar en un mantenimiento preventivo para no llegar a un mantenimiento correctivo. Entonces, estos equipos se trabajan alternadamente, una semana uno, una semana el otro, un mes uno, un mes otro, dependiendo del programa que se tenga, pero con sus mantenimientos al día para nunca llegar a un mantenimiento preventivo, que se queme un motor, que haya que operar todo con un solo motor, y si ese otro motor también llega a conflictuarse, pues entonces sí, se viene un problema grave. Por eso es que hay que tener una operación óptima. Línea de conducción,
son de 20 a 40 años. Bueno, entonces aquí vienen los tiempos. Recuerden que estos son mayores que la vida útil que los del periodo de diseño. Y luego dice, como última nota, la vida útil del equipo electromecánico presenta variaciones muy considerables, principalmente en las partes mecánicas, como son cuerpos de tazones, impulsores, columnas, flechas, portachumaceras y estoperos, la cual se ve disminuida notablemente debido a la calidad del agua, contenido de fierro y magnesio, y las condiciones de operación como son la velocidad de bombas, su distribución geométrica, esto es, si no están bien centrados, si el eje no es vertical, si está desplomado en las plantas, etcétera, de bombeo, y paros y arranques frecuentes, todo eso afecta a estos equipos. Bueno, eso era lo que quería que vieran. Ahora, ¿qué más? Estábamos en estas. Periodo económico de proyecto, población actual. Bueno, periodo económico de proyecto ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado bastante. Población actual y de proyecto, ya hicimos eso. Dotación y aportación, también ya vimos que la dotación es el agua que se le asigna a cada habitante de acuerdo a su situación, si es servicio doméstico, residencial, medio y popular, o si es no doméstico, servicio público, comercial, industrial y contra incendio. Y la aportación es entre el 70 y el 80% de la dotación. Entonces, de los 100 que nos llegan, 75, si es el 75 la aportación, 75 litros por habitante se irían al alcantarillado. Obtención de gastos de aguas negras, ya lo sabemos determinar. Plano topográfico, escala 1 a 2000 de la localidad con curvas de nivel a cada metro, pues eso ustedes lo están trabajando. Intensidad de lluvia, método de Gumbel, lo vamos a hacer yo creo que en la siguiente sesión. Periodo de retorno, ya sabemos qué es periodo de retorno. Coeficiente de escurrimiento, ustedes ya vieron coeficientes en hidrología, ya saben determinar parteaguas, escurrimientos, intensidad de lluvia por Gumbel, ya lo hicieron, y el escurrimiento es el coeficiente que se determina del agua que lluvia y se infiltra, eso se pierde para el escurrimiento. De 1 litro, si se infiltra el 20%, pues el 80% es escurrimiento. Si de 1 litro de lluvia se infiltra 25%, pues el 75% es escurrimiento. Entonces, a eso se refiere. Y eso tiene que ver con la impermeabilidad o permeabilidad del suelo. Si el suelo es impermeable, pues escurrirá más agua sobre la superficie. Si el suelo es permeable, pues una mayor cantidad el agua precipitada se infiltrará y escurrirá menor porcentaje. Determinación de las áreas de influencia, pues eso es muy fácil, ya con el AutoCAD o con el Google Earth, pues es muy fácil hacer una poligonal y pedirle el área o el perímetro a la herramienta digital que estemos usando. Obtención de los gastos pluviales por métodos racional americano, Berkeley-Ziegler y gráfico alemán. Eso lo vamos a hacer, espero antes del viernes. Gastos totales de aguas negras, eso ya determinamos gastos. De agua residual ya, el pluvial es el que nos falta. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar en este periodo. No sé si haya preguntas o dudas. Ya les mostré. Ahora lo que necesito es que ustedes me muestren su avance. A ver, voy a poner aquí. Bueno, voy a mostrar mi tabla otra vez. Aquí está mi tabla. Ya tengo esto que me dieron los compañeros. Si alguien tiene, ya están viendo lo que tienen vaciado aquí. Si alguien tiene datos de esto, me los da, porque la otra es esta parte que también ya hay compañeros que me mostraron su avance en Google Earth.
en Google Earth ya vimos la carta topográfica, los que me la mostraron, la planeación general, determinar las parteaguas y ubicar una planta de tratamiento, en la topografía general de su traza urbana, pues, en la parte más baja, hacia la parte más baja. La idea es que si su topografía les permite concentrar todo en un punto, pues a partir de ese punto, una distancia mínima de 1 kilómetro para proponer una planta de tratamiento, para que después de esa planta, el efluente se use para la agricultura, la ganadería, etcétera, o simplemente se reincorpore a un río. El límite de Profe, una desarrollo. pregunta. Sí, Bueno, yo ya no me faltan las banderas y establecerlo, pues eso, las cotas. Entonces, ¿me enfoco en la planta o en las banderas? ¿O cuál sería primero más bien? a ver, se supone que tú debes de, no sé a qué planta te refieras, o sea, tienes Bueno, tu ahí la que traza. menciona en planta de tratamiento, la que acabo de Es que mencionar. ahorita lo vemos. Es que eso es muy, como no tenemos oportunidad de ir a campo ni de hacer todo eso, realmente lleva un cierto tiempo, pero para efectos prácticos, pues simplemente vamos a ubicar la zona más baja, la parte más baja. Ahorita que me presentes tu dibujo, tu plano, pues ahí lo vamos a definir rápido, ¿no? Ahorita lo vamos a definir rápido. Lo que quita más tiempo es que saques las cotas de terreno en todos los pozos de visita, eso es, pero con la herramienta del módulo de alcantarillado sanitario, pues es rápido. De todos modos, ahorita lo vemos. Bien, entonces de esto, pues nada más les leo, es planeación general, límite de desarrollo urbano, que eso ya lo tienen, son los AGEPs, la traza urbana, que son las manzanas que definen calles, avenidas y demás, los ejes de calle, que lo trae de INEGI, nos lo da, el mobiliario urbano, escuelas, panteones, mercados, el nombre de las calles, yo necesito registrar, entonces no sé si los que se puedan quedar para seguir, y si no, Sí, profe. voy a la una voy a abrir un ratito a ver si alguien entra, porque si yo ya necesito tener registro. De todos modos, ahorita me quedo con los que quieran, con los que puedan. Adelante, nos vemos. Ok, gracias, profe. Adelante, el que vaya.